Bienvenidos y bienvenidas, hermanas. Gracias por acompañarnos en Un Café con Jesús. Este espacio de evangelización que busca llevar pues la palabra, el evangelio de Dios, testimonio de nuestra vida, pues en este espacio ameno, tomándonos un cafecito siempre con Jesús. Hoy me encuentro con la doctora Rosario García de Fernández, quien ha estudiado la vida de Conchita, esta laica que nos ha enamorado y que nos ha traído tanto bien, y que ustedes ya conocen porque hemos hablado de ella en varias ocasiones aquí en Un Café con Jesús. Pues esta hondureña a la que hoy tengo invitada, que es la doctora Rosario, ha sido un instrumento de Dios para traer a las religiosas de la Cruz acá en Honduras. Y también, ¿verdad? Consecuentemente, cuando vinieron las religiosas de la Cruz, vino alianza o se inició alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús. Doctora Rosario, bienvenida, eternamente agradecidos con usted. Buenas tardes, es un gusto para mí estar en esta tarde compartiendo de alguien tan especial y tan maravilloso en la vida de la iglesia como es Concepción Cabrera de Armida. Y lo que ella en su caminar de santa también va haciendo para cada uno de nosotros cuando la conocemos. Gracias por invitarme y estoy a la disposición para compartir con ustedes esta experiencia tan especial. Muchas gracias, doctora. Bueno, iniciamos esta conversación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo envíe su Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotras y también a los que nos están viendo acá a través de este canal de YouTube, para que sea de bendición este espacio, esta plática. Doctora Rosario, cuéntenos cómo conoce usted a Conchita. Bien, bueno, yo soy odontóloga de profesión, pero trabajo en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, y hace algún tiempo, ya hace algunos años, nos ofrecieron estudiar la maestría en Teología Espiritual, y fue realmente una experiencia de Dios, una experiencia maravillosa. Ahí se estudian las Sagradas Escrituras y se estudia pues todo lo que es relacionado con la espiritualidad, porque es una maestría en teología espiritual, propiamente dicho. Allí tuvimos un profesor que fue el padre Francisco Verar Hernández, que es un sacerdote panameño, y él tiene una maestría en teología espiritual y tiene estudios en teología espiritual, y él vino a darnos algunas clases. En ese tiempo él nos habló de Concepción Cabrera de Armida como una mujer laica, como una mujer que está en medio de un mundo como el que vivimos muchas mujeres hoy en día, ¿no? Casada, con hijos, etc. Y nos empezó a hablar maravillas de Conchita. A mí realmente me impactó lo que él nos contaba de esa mujer, y yo decía, bueno, si esta es una mujer laica, es una mujer casada, es una mujer con hijos, es una mujer que ha vivido una espiritualidad y que ha llegado a ser santa. Entonces dije yo, bueno, yo soy una mujer casada, tengo hijos, estoy en un mundo en el cual estoy trabajando, y mi meta es también llegar a ser santa. Y hoy en día pues tenemos que tener esos santos como ejemplo, con virtudes a imitar, las virtudes que ellos han vivido en grado heroico, para poderlas conocer más y ver sobre todo en qué podemos hacer para imitarlos y poder vivir ese camino de santidad que se nos propone a cada uno. Entonces así conocí yo un poquito de Conchita, pero ese poquito yo digo que Conchita siempre lo atrapa a uno, no sé, lo agarra, y quedó inquietado, y mi corazón súper inquieto. Y entonces dije yo, bueno, voy a hacer mi tesis sobre Conchita, pero primero tengo que conocerla, ¿no? Entonces, así empecé a hacer contactos y una serie de cosas para poder ir hasta allá a México
a conocer más sobre ella. Así la conocí, pero después viene pues una larga historia que vamos a ir compartiendo poco a poco. Así es, doctora, y es verdad, muchas veces cuando conocemos vida de santos, pues son religiosas, son sacerdotes, pero conocer a una laica que fue madre de 9 hijos y Sí. que vivió su cotidianidad llena de Dios, entonces uno dice, aquí hay algo que nos identifica y que enamora, como usted dice. Doctora, las religiosas de la cruz, que son una de las obras de la cruz, llegan a Honduras. ¿Cómo las conoce, doctora? ¿Cómo llegan a ellas a Honduras? Anteriormente les decía, cuando llegaron las religiosas de la cruz, de hecho, doctora, le cuento que llegaron ellas y vinieron a un retiro a El Tabor. Entonces, en ese retiro, bueno, la mayor parte de la comunidad a la que pertenezco, de Alianza de Amor, andaban en ese retiro y las conocimos. O sea, andaban muchas monjas, muchos sacerdotes, y nosotros éramos, ¿qué? 6 laicos, éramos los únicos que andábamos, y nos llamaron la atención. O sea, nos llamó la atención mucho su espiritualidad, y por ahí las conocimos. Entonces, doctora, ¿cómo llegan estas religiosas? Porque nosotros hemos recibido de ese fruto. Bien, entonces, después de lo que les cuento, de querer conocer más de Conchita, lo que yo hice, bueno, si voy a escribir un libro, voy a escribir algo sobre ella, tengo que conocerla. Y así dije, bueno, voy a contactarme con las congregaciones que están relacionadas con ella, porque para hacer ese trabajo habría que conocer un poco de la cuenta de conciencia. Entonces el asesor de la tesis me dice, mira, tú tienes que conseguir una fuente para poder escribir sobre eso y tenemos que conseguir ese documento, ¿no? Yo pensé que la cuenta de conciencia en ese momento era así como, bueno, tengo un librito que voy a ir a conseguirlo, a ver allá, a ver quién me lo puede mandar, ¿verdad? Y para poder empezarlo a estudiar. Entonces, bueno, me contacté con María Victoria, con todas las de aquí que han estado por muchos años en el Apostolado de la Cruz, y ellos me dieron contacto con Costa Rica, que ya estaban, pues ahí hay una fundación con un sacerdote. Bueno, y ahí empezó mi caminar, en el cual ella, el padre me dijo, no, pues tendrá que ir a México. Entonces, bueno, dispusimos un tiempo para ir allá a México, y recuerdo que llegué al Altillo, que es donde están los restos de Conchita, ahí en la cripta, y fui a la librería y le dije, mire, yo vengo a comprar una cuenta de conciencia. Y ella me dijo, no, pues nosotros no tenemos eso aquí, pero puede ir a donde están los que editan las obras de la cruz. Fuimos a los que editan las obras de la cruz. No, pues aquí no es eso, ¿quién es eso? A todo eso, pues seguimos buscando, y al fin, pues me llegaron a decir que la cuenta de conciencia es un documento, en primer lugar, reservado para las congregaciones, que ellos lo estudian, pero no es que se da así a que lo puede uno llegar a una librería cristiana y comprar un libro de la cuenta de conciencia de Conchita. Entonces dije yo, bueno, ¿y ahora cómo hago para conseguir uno? Pasó el tiempo, ¿verdad? Porque yo tratando de hacer contactos para ver cómo conseguía, y me dijeron, no, es difícil, es un libro que lo tienen los misioneros del Espíritu Santo, o las hermanas de las religiosas de la cruz, pero están en sus casas madres, ¿verdad? Y bueno, una serie de cosas. Y bueno, entonces allí como que yo seguía leyendo de Conchita, y en esa ida a México compré un libro que se llama Yo soy Conchita. Ese libro me lo leí en una noche. Sí. Y bueno, peor era aquello, más encendido en mi corazón al conocer más de Conchita, al conocer su vida, al conocer esas etapas que fue pasando y que fue viviendo. Y sobre todo el enamoramiento de ella con Jesús. Sigo yo buscando la cuenta de conciencia, pero me era un poco difícil porque, bueno, soy una laica, no soy de las congregaciones, no estoy en Alianza de Amor, no estaba en Apostolado de la Cruz, ni nada, ¿no? Y
pasa el tiempo y así como que se vino un enfriamiento, digamos, ¿verdad? Y dije yo, no, pues, si no puedo conseguir este libro, yo voy a ver qué otra cosa hago, qué otro tema escojo. Y el asesor de la tesis me dijo, cuando le dije, mire, padre, le digo, me ha costado un mundo conseguir eso, y yo mejor cambio el tema y hago otra cosa. Y entonces me dijo él así unas palabras, qué lástima, hubiera sido fascinante conocer de esta mujer. Me dejó así como otra vez, ¿verdad? Así inquieta. Y dije yo, bueno, voy a seguir buscando. Y entonces de aquí de Honduras ya decidí llamar a la Casa de los Misioneros del Espíritu Santo. Y recuerdo me contestó una persona que me dijo, soy Dulce y no sé qué. Y le dije, mire, yo ando tras conseguir un documento. Y me dijo, yo le voy a poner a un sacerdote que es el secretario, me dijo, de la asamblea de los misioneros, que en ese tiempo iban a tener una asamblea, y que, bueno, que él me podía decir algo, pero que yo tenía que mandar una nota solicitando para qué, que quién era, y bueno, todo el asunto. Yo hice todos esos pasos y dije, bueno, aquí está en las manos de Dios. Si quieren conseguir esto, si quiere el Señor, pues facilitarme esto, pues lo tendré, y si no, bueno, está así. Se reunieron los misioneros y recuerdo que un día me llamaron y me dijeron, bueno, sí, estamos dispuestos a que usted venga a conocer Tecochita, pero tiene que venir un tiempo a estar con nosotros para poder facilitarle todo esto. Entonces así fue, yo pues destiné un tiempo para ir a estarme allá en enero, recuerdo, unos días, y ellos me hicieron un programa. O sea, no me la entregaron así de buenas a primeras. Y me hicieron un programa. Hoy yo iba a estar, de hecho me hospedé allí en la casa de retiro del Altillo. Y hoy ellos me programaron esas 20 días en citas con las personas que yo iba a estar para que ellos me compartieran sobre Conchita. Y así pues estuve en ese entonces era el padre Edmundo Santos, Doménico, el superior de los misioneros del Espíritu Santo. Bueno, estaba el padre Fernando Torres, bueno, estaba todo, y así fui hablando con cada uno de ellos cada día, y a medida que iba conociendo y me iban contando, me iba fascinando más aquello. Y me hicieron también una cita dentro del programa con las religiosas de la Cruz, en la casa central de las religiosas de la Cruz, en Coyoacán. Entonces estaban en Coyoacán, ahora ya no están ahí. Y ahí me hicieron el contacto y yo tenía que ir con la Madre Guadalupe Labarte, que es una conchitóloga de primera, ¿no? Y recuerdo que me habían dado la cita para las 4 de la tarde, y yo a las 2 de la tarde estaba ahí en la casa de las hermanas. Total, yo había ido solamente para aprender de todo esto. Y llegué muy temprano, me abrió una religiosa y le dije, yo tengo una cita con la Madre Guadalupe Labarte. Y me dijo ella, sí, pero la cita es a las 4. Y yo llegaba muy temprano. Entonces me dice, pero si gusta puede irse al Santísimo mientras la hermana, la Madre Guadalupe la recibe. Perfecto, dije yo, voy para el Santísimo. Una casa que era preciosa, esa casa realmente, uno entra ahí y todo le hablaba de Dios y un ambiente tan especial. Entonces uno llegaba y en la entrada de la capilla tenían una dolorosa al pie de la cruz, y bueno, todo eso como que le va a uno abriendo su corazón, ¿verdad? Y estuve en el Santísimo todo el tiempo que tenía que esperar para que llegara mi cita, la hora de mi cita. Y yo muy entusiasmada y muy ilusionada. Y también veía cómo las hermanas cambiaban su turno de adoración en el momento de estar ahí, en el tiempo en que estuve ahí, que entraba una, después entraba la otra, después, y impresionante ver que entraron hermanas que estaban en silla de ruedas a su turno de adoración. Y bueno, y así estuve. Cuando llegó la hora, llegó la Madre Guadalupe, yo no la conocía, y ella llegó allá dentro de la capilla, y como solo estaba yo y la hermana que estaba en turno de adoración,
ella supuso, o le dijeron que era que yo estaba ahí. Y ella llegó y me dijo, Rosario, sí. Entonces me llamó que viniera pues ya para ir a la cita y me llevó al recibidor donde están todas las, tienen como un museo de todas las cosas de Conchita. Y ahí pues me recibió, pero me recibió con estas palabras que yo no las olvido. Me dijo, es que, me dijo, qué gusto de conocerte, Rosario, porque le he estado hablando mucho al Señor de ti. Wow. Ay, Dios mío, cuando me dijo eso, Claro. oh, me desarmó y yo, bueno, mucho gusto, madre, y comencé a llorar y cada vez que lo recuerdo me impresiona muchísimo porque yo sentí ahí que el Señor estaba ahí adentro de mi corazón, ese amor de Dios que te toca y te impregna y te llena, y empecé a llorar. Lloré creo que 20 minutos, la madre solo me dejó llorar porque ella, bueno, ya después comenzamos a hablar y ella pues me empezó a hablar de Conchita y me empezó a enseñar todas las cosas que tenían de Conchita y bueno, la realidad la madre es una mujer que ella estuvo implicada en la cuestión del documento de Conchita para la beatificación de Conchita, el documento que se llama la Position, van todo, donde narran toda la vida de la persona que propone para, ¿verdad? Para la santificación. Y la Madre Guadalupe, desde ese día, yo creo que ya han pasado 12 años hasta el día de hoy, es una mujer tan especial, siempre mantenemos comunicación y cada mensaje, cada nota que me llega de la Madre son pocas las líneas, pero así como Conchita, en 4 frases, pero le dicen a uno tanto, ¿verdad? Entonces así ella me llevó a su oficina, ella, bueno, me impresionó que siendo una mujer mayor, ella manejaba el escáner, la computadora, ella tenía, me dicen, este USB te voy a dar todo esto, yo tengo de Conchita la cuenta de conciencia, tengo radiografía, tengo varios escritos de Conchita, ¿verdad? Y así pues fui entrando más en esto y de ahí lo último de esa visita que yo tuve era que me iban a entregar la cuenta de conciencia y yo decía, bueno, ¿en qué momento es? ¿En qué momento si era el documento que yo quería tener? Entonces así los padres me habían pedido que llevara un ordenador, una computadora donde pues iban a dejarme todo lo que yo necesitaba y así fue. Yo estuve con el padre Torre, Fernando Torre era en ese entonces secretario, y él pasó a mi computadora todo lo a cuenta de conciencia. Wow. Pero esa también me dio explicaciones, me dio, ay no, fueron tantas cosas, tantas maravillas, tantos regalos, y al fin llegó la cuenta de conciencia, que era lo que quería tener. Pero yo creo que es que Dios también le da a cada quien lo que va necesitando en su vida, ¿verdad? Recuerdo mucho unas palabras que el padre Doménico me dijo esa vez, que estaba con ellos allí en la casa de los misioneros. Me dijo, ¿sabes qué? Conchita le decía al Señor en sus momentos que por qué no había sido religiosa, que por qué ella antes pues no conocía a las religiosas, pero las conoció hasta mucho después. Entonces ella dijo, si yo las hubiera conocido, pues yo hubiera sido religiosa, yo me hubiera entregado a él. Entonces él dijo, el Señor le dijo que era necesario que Dios se manifestara en una persona casada, en un matrimonio. Entonces, bueno, todo eso fue porque en sus momentos de mi vida yo también quise irme allá, porque yo estudié en María Auxiliadora, quise irme allá con las hermanas de María Auxiliadora. Entonces dije yo, bueno, también es necesario que en la vida de nosotros laicos Dios se manifieste a través de los matrimonios, de las familias y de una persona casada. Entonces así fue que fui entrando más, porque ahí entonces ya solo quería yo pasar en eso y es un documento grandísimo. Pero hay que comprenderlo bien, hay que saberlo, estar orientado de alguien para poder irlo estudiando y lo leyendo, porque tiene momentos fuertísimos, es un documento impresionante porque son miles de páginas que esta mujer escribió en todo ese tiempo.
que el Señor le estuvo dando estas manifestaciones. Entonces así Conchita fue entrando poco a poco en mi vida. Yo ya pues después venía mucho más enamorada de Conchita, y con libros, aquí en mi casa hay libros de Conchita por todos lados, y es realmente una mujer que la deberíamos de conocer mucho más, porque es una mujer con un ejemplo a seguir en estos tiempos. Así es. Y es que Conchita vivía sus etapas como su realidad de madre, esposa, en fin, cada una de las etapas de su vida la vive unida a Dios. Adiós. Doctora, ¿cómo podemos lograr nosotros seguir este camino? Porque a veces pensamos que estar con Jesús es estar en una capilla o estar de retiro. ¿Cómo podemos dentro de nuestra realidad estar unidos a Jesús? Bien, creo yo que uno de los secretos es eso que usted me dice, Isis, porque creemos que los santos pues, de los altares son aquellos, están ya en los altares y solo han pasado dentro de la capilla orando, ¿verdad? En misa y rezando el rosario, y la realidad es que tenemos que vivir una santidad en medio de lo que estamos nosotros haciendo. Si hoy algo que a mí me impactó, yo leí un libro, en uno de los primeros libros que me sugirió la Madre Guadalupe que leyera de Conchita, es Eco de mis amores. Y en Eco de mis amores, ella, va narrando su vida también por etapas, pero ahí hay unos resúmenes, y yo se los recomiendo, en el cual ella habla de, por ejemplo, las cartas que le hizo a su nuera cuando se iba a casar, ¿verdad? Con su hijo Pancho, con Francisco. Y entonces una de las recomendaciones que hace Conchita en ese libro es, por ejemplo, es que eso me impresiona a mí, le decía, mira, te doy unos consejos, porque ella se iba a casar con su hijo y le estaba hablando aconsejándola para que fuera pues una buena esposa. Y entonces uno de los consejos que le da y le dice, te sugiero que te levantes temprano, antes de que tu esposo se haya levantado, le prepares el café, le hagas la comida y te sientes a desayunar con él, porque es el momento de poder hablar. Yo me quedaba pensando y decía yo, bueno, a mí me cuesta mucho levantarme temprano, y esta parte yo no la hacía en mi vida, ¿verdad? Y sí, eran una de las protestas que habían en su momento. Tengo un esposo que se levanta muy temprano, yo era muy dormilona, y entonces tenía que cambiar un poco esa parte de mi vida. Y yo creo que los santos son para eso, para que nos enseñen a nosotros a vivir y a que nos enseñen qué podemos hacer en medio de este mundo que estamos viviendo, en el mundo de mi casa, en el mundo de mi trabajo, en el mundo de donde yo me desenvuelvo. Entonces, ¿cómo actúa esa persona? Y así, si leemos todos esos consejos que Conchita le da a esta muchacha que se va a casar, y a las mujeres y a las esposas, wow, el otro día se las compartía aquí a una pareja de amigos y me dijo, deme ese libro, necesito ese libro pronto, que lo lea mi esposa. Y la realidad que sí, así debe de ser, ¿verdad? Y yo el otro día también me ponía a pensar cómo Conchita oraba tanto en las noches, y ya casada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicaba a su adoración? 2 horas eran para ella, nadie estaba ahí, y su Pancho nunca le protestó, ¿verdad? Y ella misma dice, él nunca me preguntó de esas cosas. Entonces era un hombre muy sabio. Por eso me encanta también, y ojalá lean el libro, un librito que es pequeño, que se llama, el de Pancho, que se llama Era Bueno, porque ella en todos cuando habla de él, dice, él era bueno, Pancho era bueno. Entonces, así pues, yo creo que para eso es que nos tiene que ayudar la vida de los santos. Claro, era una mujer de oración, era una mujer entregada y enamorada de Dios,
a tal grado que la llaman la amante de Cristo, pues. ¿Por qué? Porque quería pasar solo con él, estar con él, pero nunca dejó su vida de atender a sus hijos, de atender a su esposo, es más, ella habla ahí en esos libros cómo se ganó el cariño de sus cuñadas, de su suegra, de su suegro, que no fue fácil. Entonces, es una vida como la nuestra. Eso pasa hoy en día en los matrimonios de todos nosotros, ¿verdad? Es una vida como la de nosotros, nada más que ella le ponía ingredientes maravillosos de amor, porque, Amor. por ejemplo, una suegra que se va a casar su hijo, generalmente entra a competir con la nuera, pero esta mujer santa le escribe cartas, le da consejos que seguramente fueron tomadas con amor y que todavía a nosotros nos sirven. Hay unos escritos que también Conchita he leído esas cartas que ella le escribe a su nuera y uno dice, qué bonito esos consejos, porque es como una madre preocupada por el futuro matrimonio. Sí. Yo creo que las nuevas generaciones también tenemos que leer estas cartas porque es muy bonito. Eco de Amores, me dijo que se llama. Y también Eco de mis amores. Eco de mis amores. Y también nadie va a conocer mejor los gustos de su hijo que uno de mamá. Yo sé que a mi hijo mayor le gusta la sopa de frijoles con esto y esto. Y entonces eso es lo importante, que uno le pueda transmitir a su nuera lo que le gusta al hijo para que en su casa todo vaya marchando de la mejor forma. De hecho, que ella hasta le dice pues cuáles son las comidas que le gustan y qué es lo que le debe de servir. Entonces, es impresionante cómo esta sabiduría materna ella la va transmitiendo para que sus hijos también vayan siendo felices a la vez, ¿no? Porque en un matrimonio tiene que haber mucha empatía y mucho conocerse, sobre todo cuando están recién casados, es mucho conocerse qué le gusta a él, qué le gusta, hasta que se casa uno dice, pero si el Dios mío, a él le gusta esto, si él se levanta más temprano que yo, si él, entonces comienza a descubrir muchas cosas, pero si la suegra, que es la que más conoce al hijo, por ejemplo, le dice todo aquello que es lo que a su hijo le gusta o no le gusta, pues ya va haciendo un gran trabajo, estos consejos son muy valiosos para la futura pareja. Entonces, eso me encanta a mí de leer esos consejos de Conchita, y yo los recuerdo mucho porque a mí me marcaron y me ayudaron para poder, yo en mi casa soy hija única hija mujer, y en mi casa yo no calentaba ni agua. Y entonces después cuando uno se casa le cambia la vida, ¿verdad? Ya es otra cosa. Y esto sí me ha ayudado a mí particularmente, me ha ayudado. No soy perfecta, me ha ayudado, y ojalá tuviera siempre el tiempo de seguir leyendo a Conchita para poder ir perfeccionando esa vida de madre, de esposa, ¿verdad? Y también de laica, porque dentro de la vida de la iglesia Conchita hizo mucho, y entonces es ahí donde tenemos nosotros que hacer que todo se una, ¿verdad? Mi vida de laica, mi vida de casada, mi vida de mamá, mi vida de ahora abuela, porque ella también fue abuela, y que yo la pueda combinar con mi vida de la iglesia. Entonces eso es bien importante. Mire todo lo que hizo Conchita para la iglesia, fundar todas las obras de la cruz. Entonces es impresionante, es impresionante. Sí, y hablando de esto, doctora, ¿qué mensaje deja Conchita a toda la iglesia? Bueno, el mensaje que nos deja Conchita a la iglesia es un mensaje de mucha entrega, de mucho amor por Jesús, mucho amor por Jesús, pero sobre todo de que cada uno de nosotros estemos unidos a Él. ¿Cómo vamos a estar unidos a Jesús cada día? Recuerde que en la cadena de amor es eso, la cadena de amor de la cual habla Conchita, es que todo el día, aun cuando yo esté haciendo muchas cosas, yo tengo que ofrecérsela con amor al Señor. Pero bueno, yo tengo la Eucaristía. Mire que Conchita en aquel tiempo no era como ahora, que se comulgaba todos los días, ¿verdad? Esas cosas no eran así. Sin embargo, ella le pedía permiso a Pancho y le decía, aun cuando ya Pancho estaba bien enfermo, que la dejara ir a la iglesia, que la dejara ir a comulgar, y Pancho siempre le dio ese permiso. Ella iba todos los días a la iglesia porque había Eucaristía, y hoy en día tenemos Eucaristía.
bueno, por la pandemia está un poquito esto, ¿verdad?, reservado, pero bueno, gracias a Dios ya se van abriendo las iglesias también. Pero ese es un compromiso, estar unido a Jesús a través de la Eucaristía. Jesús es Eucaristía. De hecho, que uno de las carismas de las hermanas religiosas de la cruz es adorar a Jesús sacramentado. Pero yo lo voy a adorar diario cuando también voy a encontrarme con Él en el banquete espiritual que es como lo es la Eucaristía. Conchita, es que se deberían de leer el itinerario espiritual de Conchita. Es algo muy pequeño. ¿Qué hace ella desde que se levanta hasta que se acuesta? Entonces ahí podemos ver cómo es un día completamente unido dentro de su cocina, dentro de sus cosas de esposa y de todo lo demás, unido a Jesús durante todo el día. A mí me encanta que en la cuenta de conciencia hay un momento en que estaba ella hablando con Jesús y era un diálogo y una amistad tan como estamos hablando usted y yo ahora. Y ella le dice a Jesús, espérate un momentito, están hablando, ¿verdad? Y ella está escribiendo. Y ella le dice, espérate un momentito que tocan la puerta. Entonces va a abrir la puerta, regresa y le dice, era mi comadre que me traía unos buñuelos y continúan hablando de su amor. Entonces, esa cercanía de Jesús en medio de todos los momentos de mi vida, yo creo que es un mensaje que todos tendríamos que alcanzar, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos le damos gracias a Dios por hacemos nuestro examen de conciencia, pero que en el día no se me olvide ni un minuto de estar unida a Él. Entonces Conchita tenía eso. O sea, para ella era normal estar hablando con Jesús durante todo el día. Y le hacía cartas de amor que se las iba a leer en la noche cuando iba a la adoración a adorar a Jesús en la noche. Se le hacía cartas de amor, ¿por qué? Porque estaba enamorada de Él. Entonces que ella interceda para que cada uno de nosotros nos enamoramos de Jesús así, ¿verdad? Dentro de las cosas que tengo que hacer, dentro de que tengo que limpiar mi casa, tengo que hacer mi trabajo, tengo que ir a la cocina, tengo que ir a ver mis amigos y todo eso. Entonces, en fin, ella nos deja un mensaje grande para cada uno de nosotros, para que vivamos unidas a Jesús durante todos los minutos del día en que estamos despiertos. Y es más, hasta cuando se duerme ella decía, ahora Señor, que en mis sueños tú también sigas trabajando conmigo. Y, o sea, no se separaba ni un minuto. Así es. Y Conchita, de hecho, nos invita a que nuestra vida sea una misa místicamente continuada. Muchas veces nosotros vamos a misa, salimos y a volver a nuestra realidad. No, ella seguía, continuaba ese ofrecimiento en el día a día. Me recordó usted, doctora, un escrito que ella tiene que dice que estaban platicando con Jesús y uno de sus niños estaba llorando. Entonces Jesús mismo le dice, atiéndelo. Y después siguen hablando. Entonces, no es que nos impidan nuestra realidad, que tenemos hijos pequeños, que hay que estar en esa cambiadera de pañales. Eso no nos impide estar unidos a Jesús, a pensarlo y amarlo en lo que estamos haciendo. Así es, así es. No, definitivamente, como le digo, deberíamos de conocer más de Conchita, de su vida real y ver cómo ella vivió toda su amor a Jesús, cómo lo llevó a amar tanto. Bueno, sí, a mí me gustan también esos pasajes en los cuales dice que allá en el huerto de Jesús María, allá en Jesús María, está el árbol donde, y en ese huerto Conchita paseaba con Jesús, porque Jesús se le aparecía, caminaba con él, y era tal el enamoramiento que, bueno, Conchita se sentaba y Jesús se acostaba en las piernas de ella. ¿Se imaginan ustedes qué coloquio y qué amor sería ese en ese momento, no? Entonces es algo muy, muy, muy particular. Es un amor impresionante el de esta mujer con Jesús. Y a ella, pues, pidámosle esa intercesión de que podamos nosotros también llegar a amar a Jesús de esa manera, de ser parte de la vida nuestra en medio de todo aquello que estamos haciendo. Así es. Doctora, ¿y para usted qué significó el conocer a Conchita? Bueno, significó mucho en el sentido de que descubrirla, como les decía yo, como madre, como esposa, como una mujer así como nosotros que
que vive el día a día y que tiene sus luchas con sus hijos. Cada uno de sus hijos era diferente, 9 hijos. Entonces eso me encantó ver que es una mujer que me podía ayudar a mí para en mi vida de esposa, de madre, yo pudiera imitarla o seguir algún ejemplo de ella, ¿no? Y que si ella podía, pues también nosotros lo podemos hacer a través de la oración. También el conocer a Conchita me hizo amar más a Jesús Eucaristía, en el sentido de que ese tiempo de adoración y ese tiempo de encuentro diario con Él es vital. Es vital para que yo pueda ser diferente, para que yo pueda cambiar, porque yo sola por mis propias no puedo, ¿no? Pero sí tengo que reconocer mi culpa, tengo que reconocer mis fallas y en esa lucha de cada día yo pueda ir mejorando. Luego también, Conchita, pues yo hablaba mucho de Conchita y en la casa la conocen varios todos mis hijos conocen de Conchita, ¿no? Y lo que hicimos fue, yo tenía una hija estudiando en México, en la Universidad de La Salle, en León, Guanajuato, y aprovechamos de estar ahí para ir a Jesús María con mi esposo, con mis 2 hijas, y vivir ese momento. Fue un tiempo también, unos días muy especiales. Yo les digo que ir ahí a Jesús María es como ir al cielo, ¿no? Me hospedé ahí con las hermanas, y ahí nos quedamos, y en la noche íbamos a la adoración, así acompañábamos a las hermanas en la adoración, y también estuvimos con el padre Francisco Vera, allá él tiene un centro de retiro allí, y es un lugar precioso, precioso. Pero también se dio un poco en nuestra vida, en ese tiempo, cuando conocimos a Conchita, después de ese enero. Yo fui en un enero a conocer mucho de Conchita, y después vine, pues yo muy entusiasmada y todo, y recuerdo que un 1 de febrero, una de mis hijas tuvo un accidente. Y fue un accidente bastante fuerte, bastante serio. El carro se deshizo aquí por el anillo periférico, dio 3 vueltas y fue una cosa, bueno. Entonces yo acababa como les dije, de venir de allá, de haber estado en todo con los padres, con las hermanas y todo. Y cuando yo llegué al lugar del accidente, fue impresionante. Ya mi hija no estaba, ya se la habían llevado al hospital, pero yo vi al carro y la persona que estaba cerca de mí me dijo, oígame, esta persona se ha de haber deshecho o se ha de haber muerto, ¿no? Y yo así como, si supiera que es mi hija, yo no le decía nada, yo estaba muda cuando vi aquello. Pero fíjese que me pasó algo. En ese momento me vino hacia mí me inundó algo así como el amor de Dios está aquí y da gracias a Dios por todo. Y recordé yo que esas mismas palabras yo las había escuchado cuando fui a visitar en Altavista el lugar donde murió nuestra madre, Conchita. Ahí está el lugar donde murió ella, están ahí en el suelo hay sangre que está tapada con vidrio. Y yo estuve en ese lugar y yo de ahí me fui de aquí de la tierra y toqué el cielo. Así, hasta que una religiosa llegó y me sacó me dijo, ya terminó su visita ahí, vamos ahora para otro lado. Pero yo viví ahí una experiencia del amor de Dios especialísima, ¿eh? En ese lugar que ahora tienen una capilla, las hermanas. Y entonces, en este momento que le digo yo que llegué aquí al lugar del accidente, sentí lo mismo. Y sentí que algo me decía, da gracias a Dios por todo. Y recordé ese momento, me vino a mi mente ese momento. Bueno, yo fui al hospital,
la cosa era bastante delicada, bastante seria, y había tenido más que todo un golpe hacia el lado de su mano izquierda, y había un dedo que estaba así como, quién sabe que se salve. Ella me decía, mire, mire cómo eran gritos, yo estaba en la sala de emergencia, bueno, fue una cosa tremenda. Pero algo dentro de mí decía, bueno, Dios está con nosotros. Yo le dije, hija, vamos a orar, nosotros tenemos fe. Y bueno, y así fue. La operaron, hicieron una serie de cosas, y a mí me habían dado una reliquia de Conchita y yo siempre se la metía en su brazo que siempre estuvo vendado como 6 meses. Y yo le decía, vamos a pedir. Y seguíamos pidiendo y seguíamos pidiendo. Y los doctores me habían dicho a mí, bueno, aquí solo Dios sabe, nosotros estamos haciendo lo posible y Dios dirá lo demás. Y así fue, íbamos a curaciones toda la semana, porque habían habido fracturas de grado, no sé qué grado, porque había sido como que se había deshecho todos los huesecitos. Y bueno, le habían puesto una guía de crecimiento, una serie de cosas, y así. Nosotros, pues, cada semana tenían que ir a cambiarle aquello, y el doctor dijo, solo Dios sabrá. Pero, dijo ella, me dijo el doctor esa vez, me dijo, la primera vez que la vamos a ver después de que la dejaron así, es el 3 de marzo, me dijo, el 3 de marzo. Ah. Entonces dije yo, el 3 de marzo, ese es el día de Conchita, ¿no? Entonces dije yo, bueno, sigamos pidiendo. Y seguimos pidiendo y seguimos pidiendo. Y recuerdo que cuando quitaban las vendas, a veces se caía la reliquia y le decían a mi hija, ¿qué es lo que anda ahí? No, una cosa que me puso mi mamá. Y era la reliquia ¿verdad? De Conchita. Y así estuvimos meses. Y bueno, tuvo un proceso de bastante inflamación. Y en esos días ya habían pasado algunos meses, pero continuaba con su situación un poco así inflamada. Fuimos a Jesús María con ella, y recuerdo que el padre Francisco Vera me dijo, ay, qué bueno que estás aquí, mira que quiero que escuches un testimonio. Estaba allí los familiares de Jorge Treviño, que iban a dar testimonio de la sanación de Jorge. Y bueno, y coincidió con mi visita, de esas cosas de diosidencia, ¿no? Y entonces fuimos pues ahí donde el padre me dijo, y ahí y fuimos a escuchar el testimonio y lo vimos todo. Al final, mi hija se le acercó al padre y le dijo, padre, yo necesito que usted ore por mí. Ella todavía andaba su mano así un poco cubierta, y entonces le dijo, la sacó y le enseñó la mano. Entonces le dijo, el padre ya sabía porque yo había pedido oraciones, ¿verdad? Entonces le dijo, tú eres... Sí, le dijo ella. Bueno, entonces él la quedó viendo y le dijo, mañana iba a ser Día de la Cruz, 3 de mayo, estábamos ahí un 2 de mayo. Mañana, le dice, va a haber una misa, y yo te voy a pedir que vengas a la hora de la misa. Fuimos en la mañana ahí al santuario de la Cruz, ¿verdad? Y estaba el padre Francisco Ver, y habían muchos sacerdotes misioneros del Espíritu Santo en la Eucaristía. Y después él nos dio un saludo, que habían personas de Honduras, y al finalizar la Eucaristía la llamó y la llevó allá ante la cruz. Ahí está una de la cruz de la primera cruz del apostolado, y le dio una reliquia de Conchita. Hicieron oración por ella todos. Después de eso, para acá, mire, fue como que la cosa fue completamente en recuperación. Les estoy hablando de febrero a mayo, miren cuántos meses habían pasado ya. Y recuerdo que el doctor ya las últimas citas le dijo a mi hija, yo no sé qué ha pasado aquí, pero yo un montón de estos dedos he botado a la basura, le dijo, de situaciones que han pasado así, le dijo. Pero lo que sí te puedo aconsejar, le dijo, es que te vayas de rodillas hasta su hija para darle gracias a Dios por todo esto. Pero nosotros sí sabíamos que había pasado, pues, porque cuando Dios pone su mano,
pues como dicen las Sagradas Escrituras, ni uno de sus huesos se perderá. Y así fue. Y yo se lo contaba a las hermanas y yo decía, bueno, Conchita, mire, Conchita, yo cada día en mi vida, yo le pongo, ay, Conchita, hoy se va a casar mi hijo, hoy mi hijo esta, mi hijo el otro. O sea, Conchita es como una mamá que nos va guiando en esta vida, así como también en la parte espiritual, poder decirle, Conchita, ayúdame a ser como tú, a que pueda adorar a Jesús como tú lo adorabas, a que pueda yo a ser fiel en esa Eucaristía, en el rezo de una oración constante cada día. Conchita hablaba mucho de María de la Soledad, que ella la ve al pie de la cruz, ¿verdad? La Santísima Virgen. Y bueno, hoy en día, en la Santísima Virgen, de allí al pie de la cruz, ¿cuántos no están con María de la Soledad hoy en día que estamos viviendo esta situación tan especial en el cual tantas madres han perdido sus hijos, tantos hijos han perdido sus mamás, tantos están solos en esos hospitales que nadie se les puede acercar? O sea, estamos viviendo un tiempo en el cual esa María de la Soledad nos puede ayudar muchísimo. Y que como Conchita también, cada uno de nosotros, tengamos ¿qué le digo yo? Esa misión y así como Conchita escuchó ese mensaje que el Señor le dijo, tu misión es salvar almas. ¿Ven? Tu misión es salvar almas, la nuestra también, a través de la oración, a través de hablar con ellos, a través de llevar la palabra de Dios, en fin, esa es nuestra misión. Entonces, eso significa, como le digo, esa presencia de Conchita en mi vida ha significado muchísimo, muchísimo, porque la veo día a día, en el cual yo puedo decirle, Conchita, ayúdame en esta situación de esta casa, ayúdame en esta situación que estoy pasando por esto y por lo otro, y también me ayuda para poder comprender qué importantes somos nosotros en la vida de la iglesia y cuánto podemos hacer, porque nosotros no podemos dejarle el trabajo. Bueno, los sacerdotes tienen el trabajo de evangelizar, y las monjitas que vayan y no, pues sí, yo también, mire Conchita, cuántas obras fundó para la iglesia. Entonces es una fecundidad enorme que desde ese punto de vista yo la he estudiado y analizado, cómo su fecundidad a ella de mamá, físicamente hablando, también la hace ser una madre fecunda para la iglesia. Así es. Una mujer muy fecunda. Doctora, le agradecemos muchísimo este tiempo y esta riqueza que nos ha dejado. ¿Algún mensaje final para ir despidiendo este Café con Jesús? Pues se me ha hecho corto este tiempo, ¿verdad? El mensaje que yo les podría dejar es que todos nosotros, los laicos dentro de la iglesia, tenemos una misión bien importante: llegar a la santidad. Y es por eso que tenemos que estudiar y ver esta vida de los santos como algo que se parece a mi vida, ¿verdad? Porque no veamos los santos allá lejanos, sino que yo quiero ser santo como Conchita, yo quiero ser santa como esta mujer que me puede ayudar a mí a vivir esa santidad en medio de todo lo que yo hago. Pero para eso tenemos que estudiar la vida de los santos y luego hacer un compromiso, Señor, yo quiero ser mejor, pero ayúdame tú. Y yo cada día te voy a prometer orar, irte a visitar a Jesús, ir a las Eucaristías, rezar el rosario. O sea, yo no me puedo separar de él. Así es que todos busquemos el estar unidos, como dice la vid, tiene que estar unida a sus sarmientos, ¿verdad? El que no, lo podan y se seca. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre unidos a Jesús cada día. Y yo no puedo, pero bueno, reza el rosario. Que no puedo salir de mi casa ahora. Bueno, gracias a Dios, pues están las redes, están los medios en los cuales podemos estar viendo estos programas que nos van a ayudar y nos edifican, ¿verdad? En nuestro itinerario espiritual, en nuestro caminar espiritual. Y poder cada día ir ofreciendo algo al Señor. No somos perfectos, y no es que voy a decir yo hoy, bueno, ya voy a rezar hoy los 10 rosarios. No. Yo tengo que ir poco a poco. Empiezo con una Ave María, continúa un misterio y ahí voy. Pero hay que luchar para poder ir alcanzando esta vida de oración, que es lo que me va a hacer a mí ser mejor para poder llegar
a ese camino de santidad. Yo les recomiendo que lean más de Conchita. No, Conchita tiene la cuenta de conciencia que son miles de páginas, pero yo les recomiendo, lean Yo Soy Conchita, lean Eco de Mis Amores, lean Un Día Sin Ocaso, que es el itinerario. Y mire, esto es chiquito. Entonces le van a ayudar a su vida espiritual. Eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Que nuestra vida espiritual mejore. ¿Cómo puedo hacer? Yo hice un libro chiquito con la Madre Elía que se llama Mujer que Impacta. Es sobre Conchita. Entonces, ¿qué me impactó a mí? Lo que les he contado. ¿Y qué les puede impactar a ustedes? Lean más cada día para que puedan sobre todo irse enamorando más de Jesús como ella lo hizo. Así es que gracias a ustedes porque me han permitido compartir estas maravillas y que, bueno, en otro momento también continuaremos, si a ustedes les parece. Así es. Muchas gracias, doctora. Bueno, parte de mi testimonio en Alianza de Amor, los primeros temas que yo escuché de Conchita fueron de la doctora Rosario y yo quedaba anonadada escuchando aquella historia, sus testimonios, su vida, y yo decía, esto es algo hermoso. De hecho, hay un tema que se llama Dolores Internos, que nos lo dieron en los principios de Alianza de Amor y yo quedé impactada. Es realmente que como es conocer a Conchita se requiere muchísimo días, años de estudio. Entonces, sí, como dice la doctora Rosario, pues podemos empezar conociéndola con los libros que nos acaba de decir o recomendar la doctora, pero también en internet, en este canal de YouTube tenemos temas que ustedes pueden buscar para ir empezando a conocer la vida de Conchita. Y yo se los aseguro que si empezamos a conocerla, no vamos a parar porque ella es una mensajera de Dios. Ella no es que nosotros queremos que nos enamoremos de Conchita, que sí se enamora uno de la vida de ella, pero más que de aquella mujer, se enamora del que está atrás, de nuestro Señor Jesucristo, y que nos ayuda, nos inspira. Jesús definitivamente quería a una laica con muchos hijos, dice Monseñor Sipol, dice, solo ver a Conchita con 9 hijos, uno dice, ya con eso ya es santa. Entonces, es dentro de la vida cotidiana que se santifica, y ella, pues, hay muchos estudiosos de la vida de Conchita que dicen que va para ser doctora de la iglesia. Así es. Tiene muchísimos escritos. Y ella le decía al Señor, yo quiero que me des muchos hijos para que te amen más que yo. Entonces la vida de Conchita, mire, como novia, es de mucho. O sea, para los jóvenes pueden leer a Conchita. Las mujeres como nosotros casadas podemos leer a Conchita. Las religiosas que lean a Conchita para que puedan ver la entrega de esa mujer. Ella murió con su hábito, el hábito se lo pusieron hasta que falleció, porque ella siempre permaneció pues fuera ¿verdad? del convento. Pero bueno, yo no les terminé de contar lo que usted me preguntó, que cómo vinieron las religiosas de la Cruz acá. A raíz de mi ida allá, yo vine aquí con la maravilla de Conchita, y que Conchita acá y las religiosas aquí y todo eso. Y entonces a través del cardenal hicimos el contacto con el rector de la Universidad Católica, y el rector fue allá, las conoció, y después decidieron pues ellas traer una fundación. Oremos porque esa fundación pueda permanecer un tiempo más. Así es, definitivamente Dios usa a los laicos, y uno de las laicas pues la tengo aquí de invitada, la doctora Rosario. De hecho, la espiritualidad de la cruz está hace muchísimos años en Honduras con el apostolado de la cruz, una obra muy bonita. Pero Dios usa a la doctora Rosario. Vienen las religiosas de la cruz que hacer tanto bien en Honduras. Yo digo que ellas son flores de Dios en la tierra. Y pues de ahí también se funda la tercera obra de la cruz, la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús. Doctora Rosario, eternamente agradecidas con usted por dejarse hacer al ejemplo de Conchita. Gracias, muy amable. Bueno, unas bendiciones para todos. Así es, bendiciones para todos.